Bien, estamos ahora con el ministro de Justicia, vamos a estar después con el vocal supremo, con el presidente, nuevo presidente de la Corte Suprema, el doctor Hugo Sibina, presidente electo. Mientras llega él, vamos a estar con el ministro de Justicia, el doctor Fausto Alvarado. Doctor Alvarado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo hemos invitado porque hemos tenido información, ya van varias, pero esta es una concreta de último minuto, que hay una terrorista, Margarita Chuquiure, que entendemos había sido juzgada condenada por un juez sin rostro. Ella presentó un habeas corpus para obtener la nulidad del proceso, le fue concedido el habeas corpus, se anuló el proceso, pero se dispuso que no saliera en libertad. Sin embargo, entonces ella después presentó un nuevo habeas corpus para conseguir la libertad y un juez le dio la libertad. Y entonces está siendo procesada, mientras tanto se la ha vuelto a procesar, por supuesto, se le ha reabierto un proceso, porque el proceso anterior estaba nulo, pero ya no se presenta a las audiencias, es decir, probablemente pues ha pasado la clandestinidad o algo así. Este es un caso de los que podrían empezar a ocurrir crecientemente con esta debilidad en la que ha incurrido el Estado peruano, de empezar a tolerar todas estas revisiones. Mira, hay algunas cosas que obviamente tienen que ajustarse. El primer caso es que no lleguen a la Corte Suprema todos los casos de habeas corpus y amparo. Conforme a la legislación actual, si los procesos, si las sentencias son favorables a quien ha interpuesto, es decir, normalmente es contra el Estado, contra una organización del Estado, un organismo del Estado, ya no procede el recurso de nulidad a la Corte Suprema. Esto hace que no haya uniformidad en cuanto a las sentencias de estos temas, porque se presentan en una sala, una jurisdicción tiene diferentes criterios. Entonces, en esto había quedado zanjado el tema en relación a que en el caso que fuera declarado nulo un proceso por terrorismo, ya sea por haberse llevado con jueces sin rostro, haberse llevado ante tribunales militares, empezaba de nuevo el proceso. ¿Qué significaba? Que el juez en ese momento dictaba el autoapertorio de instrucción con mandato de detención y empezaba el nuevo cómputo para fines de la carcelería que puede tener un procesado. Sin embargo, ha habido una sala que ha decretado la nulidad de la sentencia, más no del autoapertorio, cosa por demás inusual, que no le encuentro ningún sentido, por cuanto si es ante una autoridad que se considera no competente como un juez sin rostro, en el caso de militares, el autoapertorio también lo ha dictado esa persona, por lo tanto es nulo todo y debe iniciarse nuevamente ante la justicia común. Pero ha venido esta teoría, no la quiero calificar, porque ya de calificativos también estoy un poco curado. Así pues, no entremos a ese tema. Así es, no la quiero calificar, pero es una tesis un poco traída un poco de los pelos. Entonces se decreta la nulidad de la sentencia. Solo de la sentencia. Claro, entonces subsiste el autoapertorio anterior, por lo tanto está en la condición de procesada o procesado, según sea el caso, y si le es aplicable el tiempo de carcelería en exceso en donde no tiene juzgamiento. Sin embargo, yo entiendo que esto es preocupación de los magistrados de la propia sala antiterrorista y que se está uniformando esas decisiones jurisdiccionales, en el sentido de que es absurdo pensar que puede ser nula solamente la sentencia y no el autoapertorio cuando estamos frente a jueces que no eran calificados para juzgar. Ahora resulta que los abogados democráticos, los famosos abogados democráticos se han reconstituido, porque ellos que estaban en la cárcel ya salieron también, y entonces se han reconstituido como el equipo de abogados, pues y van a tener harta chamba, como se dice, porque el propio Tribunal Constitucional ya anunció, pues, que la próxima semana probablemente va a dictar una resolución por la cual en buena cuenta anula pues todos los juicios que se llevaron a cabo, por lo menos en el fuero militar, según entiendo. No sé si también los que fueron llevados a cabo por jueces sin rostro, pero todos los que fueron llevados a cabo en el Tribunal Militar, claro, antes de la Constitución del 93, sí, cuando estaba todavía, porque son como 400 casos, 500 casos, una cantidad de casos muy grande, y todos además son pues dirigentes muy altos y muy peligrosos. Tenemos a los abogados democráticos ya en la calle preparando todas estas estrategias
todas estas leguleyadas como la que usted ha reseñado, es decir, vamos, aquí hay una ofensiva que el Estado peruano está cruzado de armas, bendiciendo todas las disposiciones de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, aquí hay que tomar una decisión mucho más fuerte. Mira, cruzado de manos, no tanto. El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso un proyecto de ley justamente para modificar, como te dije anteriormente, en el tema de habeas corpus y amparo, que se permita el recurso de nulidad para que pueda uniformarse la jurisdicción. Ahora, un tema como el asunto de reconocer o no los fallos del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tema bastante serio, ¿no? Pero creo como Estado de Derecho nosotros tenemos que saber manejar esta situación. El tema que se señala el Tribunal Constitucional, en primer lugar, los casos, hay 3 temas que tenemos que ver. Si se van a producir las nulidades, no en virtud de lo que falle el tribunal, sino en virtud de lo que ya falló la Corte Interamericana de San José, en el caso de Castrillo Petrus y en otros casos, en donde ha establecido que aquellos juicios que se llevaron a cabo con jueces sin rostros o tribunales militares eran juicios donde se ha faltado el debido proceso. Esos son los que se han llevado a cabo con la Constitución del año 79, es decir, hasta 1993. Ese es un tema. El otro tema es en relación sobre el tipo mismo, que es mucho más delicado. Es decir, el tipo de terrorismo, la conducta típica descrita en la norma. Eso en las resoluciones que ha tenido la Corte ha señalado de que son violatorios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que por lo tanto debe modificarse. La tipificación como traición a la patria. Mismo. No. El delito de terrorismo. El delito de traición a la patria es una forma agravada del propio delito de terrorismo. Yo lo quitaría para no confundir el tema. Entonces, si se produce de que el Perú adapte su legislación, modifique, que para mí el término sería en todo caso ordenar la legislación, podría darse el caso en que al reconocer que la legislación anterior no era la correcta, tendríamos que derogarla y establecer una nueva descripción típica. En ese momento, aquellos procesos que vinieran por esas nulidades antes señaladas, significaría que no se le podría juzgar con el tipo nuevo porque no había estado vigente al momento de los hechos. Y no se podría juzgar con el tipo anterior porque ha sido derogado. Fíjese, esa trampa no se me había ocurrido a mí. Es increíble. Por eso le digo. Oiga, pues es otra... No. Echando más leña al fuego de mi pregunta. No, sino al contrario. Voy al contrario echarle agua a ese fuego que se le ha prendido a usted. Y se lo voy a decir. Aquí se puede prender el fuego después de todo esto. Por eso es que se abrió el tema frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las posibles consultas. Es decir, ustedes tienen el ministro de Justicia que ha viajado, ha conversado, ha hecho las conversaciones suficientes para poder establecer si esta va a ser la modificación, digan ustedes si esto genera ausencia de tipo. Esa es una fórmula. La otra es la que le escuché hace unas semanas al doctor Álvaro Landini, que es una forma en la cual el Tribunal Constitucional, en un acto jurisdiccional dentro de un proceso que le ha sido planteado, estaría fallando bajo una figura doctrinaria que es muy inherente a aquellos países en donde tienen justamente tribunales que controlan la constitucionalidad de las normas, en las cuales le denominan sentencias manipulativas o también aditivas o exhortativas. ¿Qué cosa significa esto? Que el tribunal dice, esta descripción típica que tiene es constitucional si es que los operadores la aplican interpretándola de esta manera. Entonces, ahí sí tendríamos que no habría solución de continuidad y no tendríamos ninguna posibilidad de poder caer en lo que acaba usted de manifestar. Bueno, por eso, en este trabajo estamos todos, ¿no? Pero después vendrá la Corte, pues, y te examinará, o alguien, fíjese, son 5.000 familiares los que han accionado, 5.000 familiares de los terroristas. No sabemos cuál va a ser el contenido de la sentencia. Que han accionado ante el Tribunal Constitucional para conseguir esta sentencia, esta resolución, cuyo sentido de alguna manera ha sido ya adelantado por algunos de los miembros del tribunal. No, en el sentido, sino la utilización de esta herramienta. Bueno, es decir, esta forma de sentencia que no estaría declarando la inconstitucionalidad de la norma, sino que le estaría justo dando la manipulación suficiente para encuadrarla dentro de la propia Convención de Derechos Humanos, es decir, dentro del cuadro que nos quieren plantear la Convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisión, y dentro de nuestra Constitución. La Corte va a terminar diciendo que eso tampoco vale, porque eso es una argucia para resolver el problema.
En fin, esto es no, una bueno, cosa la otra absurda, alternativa... totalmente, no, pero tenemos que, si me permite, una pausa que me están pidiendo ese tiempo. Vamos. Bien, seguimos conversando con el ministro de Justicia, el doctor Alvarado, Fausto Alvarado. El tema sigue siendo este de cómo hacer para manejar estas posibles nulidades, que serían declaradas nulidades lo más probable es que así eso ocurra por el Tribunal Constitucional. Se anularían para comenzar 400 o 500 casos que están en ese caso, en esa situación, ¿no es cierto? De inconstitucionalidad porque estaba vigente la Constitución 79 y la Constitución 79 no preveía el juicio por... En ese caso serían vueltos a juzgar. En ese caso serían vueltos a juzgar. Ahí tenemos un segundo problema muy grave, aparte de lo que usted ha mencionado, que a mí no se me había ocurrido, o no lo sabía, no tenía yo conciencia de él, que me parece muy grave, y es que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez más, a propósito del caso Berenson, estableció que las pruebas actuadas en el fuero militar no tienen validez porque están contaminadas por la invalidez en general de ese tribunal para juzgar estos casos. Por lo tanto, hay que volver a actuar las pruebas, pero ahora actuar las pruebas, muchos años después, es muy difícil y probablemente entonces van a terminar los jueces viéndose obligados a poner en libertad también por esa vía a mucha gente. Esos son los medios probatorios, ¿no? La prueba es el conjunto, ya la concepción que se hace el juzgador al respecto de eso. En este tema, y el caso de Lori Berenson es uno de ellos, el Perú ha sentado su posición, es decir, las pruebas actuadas en esos procesos, los medios probatorios mantienen su validez. Hay un principio universal con relación a todas las pruebas, es decir, aquellas que hubieran sido obtenidas por medio de tortura y toda esa forma, es un medio general que no lo afecta. Pero si eso es inválido, declarado nulo, entonces las pruebas... las pruebas también son evidencias, pues. O sea, el cadáver mismo es una prueba dentro de eso, o sea, la evidencia, me refiero a la autopsia, la necropsia que se ha hecho. Sí, pero eso no va a cambiar. Su actuación en ese proceso es nula. No, es que lo hacen pues peritos dentro de eso. La actuación, la prueba se vuelve a actuar en el nuevo proceso. Bueno, no, el tema no es sencillo, pero creo que... Aquí tengo la resolución esta de la Comisión Interamericana que dice claramente que esa prueba la Comisión Interamericana lo ha denunciado a la Corte Interamericana, a la Corte. Ahí estamos en un proceso en donde el Perú tiene su posición totalmente definida con relación a ese tema. Y probablemente también ese tema sea resuelto por el Tribunal Constitucional con respecto a la prueba, que podrían a los medios probatorios. El tema, como te digo, no es fácil, es un Estado de Derecho que hoy día quiere tener las personas a quienes le conculca la libertad dentro del marco constitucional. Pero yo la impresión que tengo es que los senderistas, los abogados democráticos, estos familiares de los senderistas, están utilizando precisamente el Estado de Derecho, los resquicios que tiene el Estado de Derecho, para aprovecharse de esos resquicios para obtener su libertad y eventualmente reorganizarse. Eso es una posibilidad que tiene que ser contemplada por el Estado, porque no podemos tampoco tener, la democracia no equivale pues a debilidad, no podemos ser tan débiles. Eso corresponde a una decisión política dentro del marco de la política internacional que tiene el país. O sea, nosotros como Ministerio de Justicia defendemos la legalidad y vamos hasta donde podamos dentro de esto. Obviamente hay más allá de este tema de carácter netamente jurídico, hay tema de carácter político, ¿no? Yo en ese campo, yo creo muchos jueces, la Sala Antiterrorismo está haciendo un trabajo bastante severo, de mucha responsabilidad en relación a este tema. Bien, doctor. Un último tema, porque nos está ganando el tiempo. Ojalá que se encuentre, sobre todo que se pueda diseñar una estrategia. Este tema va a requerir una estrategia conjunta, ¿no? El Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el propio Tribunal Constitucional, el Congreso tiene que dar leyes, que el Congreso tiene en sus manos unas leyes para resolver estos temas, el tema de la no excarcelación cuando se anula un proceso. Te adelanto que como Estado hay una actuación y un esfuerzo conjunto, inclusive con participación de la propia Comisión de la Verdad, que ha hecho su trabajo. Por otro lado, el Ministerio de Justicia tiene un consejo consultivo. Hoy día ha sido una de las reuniones que tenemos regularmente. Se ha trabajado este tema de la legislación antiterrorista
En el caso del Congreso, también la Comisión de Justicia, este martes va a haber varios temas relacionados con este punto, va a emitir dictamen, ya emitió un dictamen con respecto a la legislación misma. Entonces hay un trabajo concertado, pero es un trabajo que de repente no tiene la difusión que quisiéramos, ¿no? Pero bueno, no sé, en el Congreso tiene en sus manos un proyecto de ley para resolver por lo menos una parte, la parte de cómo hacer para no liberar cuando es declarado nulo un proceso, en el caso del fuero civil, en el caso de los jueces de los jueces con rostro, y eso simplemente ni siquiera lo han declarado prioritario, es decir, no hay conciencia del problema, me parece, pero en fin, esperemos que la haya cada vez más. Este martes tiene una sesión, ya tienen un dictamen con respecto a los temas de terrorismo, ¿eh? O sea, no... ¿Sí? Sí, sí. Ya están avanzando.